¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato le presento nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí en pantalla. Mientras autoridades venezolanas califican de exitoso intercambio la ronda de diálogo con la oposición en Barbados, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la carga con la presunta rusificación, chinización, iranización y cubanización de Venezuela. ¿Qué busca? Opine. Y así es, el gobierno de Venezuela y la oposición de este país cerraron este jueves en Barbados la ronda de diálogos de paz que se venía desarrollando desde inicios de semana con la mediación de Noruega. Mientras Estados Unidos continúa en sus intentos de desestabilizar a la nación suramericana. Acompáñenos a conocer más en nuestro primer tema del día. Nos vamos a Caracas con nuestra corresponsal Adriana Sibori para que nos amplíe esta información. Te saludo, Adriana. El tema del cierre de la ronda de conversaciones lo dio a conocer el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. En específico, ¿qué dijo? Hola, Rey. Primero es un gusto saludarte. Así es, bien lo dices, el ministro de Comunicación de Venezuela dio a conocer que ayer miércoles cerraba este nuevo ciclo de negociaciones. Y te voy a leer el Twitter que publicó apenas llegó el día de ayer por la noche. Decía: culmina en Barbados esta jornada de la Mesa Permanente de Diálogo por la Paz. Importante ese tema, diálogo por la paz. Espacio para dirimir las controversias por vías constitucionales y pacíficas. Exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega. Agradecemos a la ministra de Barbados por su hospitalidad. Recordemos que esta vez, este ciclo, 3 días de reuniones a puertas cerradas. Empezaron el lunes a puertas cerradas estas reuniones. Fue en Barbados. Interesante porque los temas no se han dado a la luz, pero ya desde la primera vez, recordemos que la primera mesa de negociación, el primer ciclo de esta negociación fue en Oslo, Noruega, en mayo, y ya se hablaba de que los temas eran políticos, económicos, electorales. El presidente, por supuesto, de Venezuela dijo el otro día que 6 puntos están sobre la mesa en ese momento. Y quiero pararme un poco, Rey, en el tema electoral de estas negociaciones. Porque últimamente, en estos últimos días, uno puede ver rumores en las redes sociales, también en los canales de televisión, también publicaciones en los periódicos de acá, de otros países, que se habla de posibles elecciones generales en Venezuela, que este tema puede estar, por ejemplo, en esta mesa de negociaciones entre oficialismo de Venezuela y oposición de Venezuela, hablando sobre este tema. Y Rey, te comento que ayer por la noche uno de los voceros, digamos, gubernamentales del presidente de la constituyente, de la Asamblea Constituyente de este país, dejó claro y dijo que ese tema, el tema electoral, las elecciones presidenciales o posibles otras nuevas elecciones presidenciales en este país, no está en esta negociación bajo ningún término. ¿Por qué? Porque se dieron elecciones en este país hace meses atrás, ganó el presidente Nicolás Maduro, vuelve a ser el presidente de este país y todavía le quedan años de su mandato. Por tanto y demás, ese no es un tema que esté en las mesas de negociación, decía él. Esas fueron las declaraciones, tú bien decías, el ministro de Comunicación decía que esa última ronda había sido exitosa. La oposición no ha dado declaraciones, pero sí te comento que lo interesante también es que durante todo este tiempo atrás, cada vez que se hablaba de posible otro ciclo de negociaciones, ellos negaban y decían que no iban a ir a negociación, que no iban a ir a conversar nuevamente en el diálogo, y aquí están otra vez conversando. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay que esperar que cuándo van a hacer otra ronda de negociaciones. Hasta ahora lo que se ve y lo que se muestra públicamente que han sido exitosas, como bien lo decía el ministro de Comunicación de este país del sur, Rey. Muchísimas gracias, Adriana, por todo este reporte que nos acabas de facilitar. Hasta la próxima. Adriana Sibori, nuestra corresponsal en Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, también se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre la culminación de esta ronda de diálogos en Barbados. El titular de Defensa venezolano señaló: el diálogo es el camino que nos obliga a un mundo civilizado, el camino de la paz y hacia la paz, y el camino de la patria en sus más nobles y sublimes propósitos. Pero hay más reacciones fuera de frontera. El presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, abogó por el éxito del diálogo de paz que adelantan el gobierno y la oposición de Venezuela. Vamos a escuchar.
Esperamos que las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, que han comenzado con la asistencia de Noruega, ayuden a encontrar soluciones agradables para todos en Venezuela y normalicen la situación en el país. Ahí veíamos entonces al presidente Putin con Evo Morales, tema que vamos a desarrollar en solo minutos. Acompáñenos. Por el momento le invito a hacer una breve línea de tiempo sobre los 6 intentos de acercamiento que ha habido entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana para alcanzar un acuerdo de paz y convivencia. 2014. Luego de los hechos violentos promovidos por la derecha en febrero de 2014, el presidente Nicolás Maduro invitó a la oposición a establecer un diálogo. La coalición opositora autodenominada Mesa de la Unidad Democrática anuncia que no asistirá. En abril de ese mismo año, UNASUR envió una comisión de cancilleres. El Vaticano consigna un representante apostólico. La oposición aceptó y se entablaron las negociaciones. 2015. Luego de las elecciones parlamentarias, la MUD rechaza nuevamente el diálogo. 2016. En marzo, se celebró la primera reunión en República Dominicana. Entre octubre y noviembre, se establece una nueva cita. 2017. En septiembre, se establece un diálogo en República Dominicana. Se establece una comisión de países que seguirán el proceso. En diciembre, se realiza una nueva ronda de diálogo. 2018. A partir del 11 de enero, el gobierno y oposición acuerdan un nuevo encuentro, pero la oposición decide no viajar a República Dominicana. 7 de febrero, presidente Maduro firma acuerdo de paz y convivencia. Horas después, el diálogo entra en un receso indefinido tras desconocimiento por parte de la oposición del acuerdo. 2019. Mayo. Inician los diálogos en Noruega con máxima reserva. Estos encuentros recibieron el respaldo de la comunidad internacional y las Naciones Unidas. 2019. Mayo. Inician los diálogos en Noruega con máxima reserva. Estos encuentros recibieron el respaldo de la comunidad internacional y las Naciones Unidas. En julio, inician los ciclos de diálogos en Barbados. El 10 cierra la tercera jornada de estas negociaciones. Y en este mismo contexto, el representante de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, rechazó las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler. Aseguró que Washington prepara el uso de la fuerza en Venezuela y por eso busca imponer condiciones previas a los diálogos entre venezolanos. Vía Twitter, Moncada denunció que luego del fracaso del golpe del 30 de abril, el almirante Fowler se ha encargado, cumpliendo órdenes superiores, de vulnerar el espacio aéreo y marítimo venezolano en numerosas ocasiones, buscando motivos para un choque militar. Indicó que en el Congreso de Estados Unidos el almirante Fowler cambia su discurso y justifica su agresión contra Venezuela con nuevos motivos. Su función ahora es sacar, dice, a Rusia y China de las colonias, entre comillas, de Estados Unidos en América Latina. Expresó por último, cuando necesita motivos para invadir Venezuela, el almirante Fowler repite los absurdos argumentos de sus aliados traficantes de la guerra. Las guerrillas y los narcotraficantes no están en Colombia, sino en Venezuela. A las declaraciones del embajador Moncada se suman las declaraciones emitidas por el canciller Jorge Arreaza la víspera. Vamos a recordar, decía, ante el estrepitoso fracaso de todas sus modalidades y agresión contra Venezuela, la administración Trump pretende destruir el proceso de diálogo político entre el gobierno y la oposición, tratando de imponer su agenda de guerra. No podrán, la paz vencerá. Les reiteramos nuestra pregunta del día. Mientras autoridades venezolanas califican de exitoso intercambio la ronda de diálogo con la oposición en Barbados, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la carga con la presunta rusificación, chinización, iranización y cubanización de Venezuela. ¿Qué busca? Participe, denos su opinión. Nuestra imagen del día nos llega desde Rusia. Se trata de un incendio que se desató este jueves en una central termoeléctrica situada en el municipio de Mishchicha, región de Moscú. Según el Ministerio de Emergencias, al menos una persona murió, 13 resultaron heridas. De acuerdo con la versión preliminar, una fuga de gas provocó ese incendio. Con esas imágenes nos vamos a la pausa.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó una visita oficial a Rusia, firmó varios acuerdos con su homólogo Vladimir Vladimirovich Putin con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales. Le vamos a ampliar entonces en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Y estos acuerdos, bien resumidos por el hermano presidente Vladimir, pues nos permite seguir garantizando mayor inversión, más comercio y salud de trabajo de los ministerios, de los equipos técnicos que tienen que ver, que tienen que hacer negocio para sus países. Que gane Bolivia y que gane Rusia. Hemos acabado de firmar una declaración conjunta que reafirmó el carácter estratégico entre Rusia y Bolivia y hemos expresado el firme compromiso a su desarrollo. Hemos puesto hincapié en los asuntos de interacción económica. Hemos acordado hacer crecer el volumen de inversiones y de comercio. Nos vamos a Bolivia con Freddy Morales para que nos amplíe esta información. Te saludo, Freddy. Seguramente se han suscitado numerosas reacciones de esta importante visita que ha realizado el presidente de Bolivia, Evo Morales, a Rusia y en cuyo contexto ha firmado también importantes acuerdos. Cuéntanos. Hola, Rey. Buenas tardes. En esferas oficiales se ha destacado exactamente la dimensión gigante, se dice en niveles de gobierno, de los acuerdos suscritos esta mañana entre el presidente Evo Morales y el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia. Voy a reseñar algunos de los más importantes de estos acuerdos, Rey. Entre el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia y la empresa gigante de fertilizantes de Rusia, la Acron, un acuerdo de cooperación comercial. Debemos recordar que la Acron, especializada en producción y comercialización de fertilizantes, es esta empresa rusa, en tanto que en Bolivia ya se producen fertilizantes en dos grandes fábricas. Una es la fábrica de urea, se produce el fertilizante a través del gas natural, de un componente del gas natural, y la otra es el cloruro de potasio que se produce a través de las sales del salar de Uyuni. Otro acuerdo de cooperación en regulación y seguridad nuclear y radiológica para el uso pacífico de energía atómica. Otro acuerdo, Rey, cooperación estatal de energía atómica Rosatom para la cooperación en el desarrollo de la industria del litio. Otro de los acuerdos con la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear de Bolivia y el Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Industrial y Nuclear de Rusia. Es una cooperación en el ámbito de la regulación de la seguridad nuclear y radiológica en el uso pacífico de la energía atómica. Otro de los acuerdos también tiene que ver entre el ministro de Energía de Bolivia y la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, una cooperación para el desarrollo de la industria del litio. Además, el presidente Vladimir Putin ha anunciado que su país participará activamente en este megaproyecto que está impulsando Bolivia, que es el corredor bioceánico de integración. Una línea que pasará por Bolivia, una línea férrea que traspasará Bolivia y que empezará en el Océano Atlántico, en el puerto de Santos, en el Brasil, para unir el Atlántico con el Pacífico en el puerto de Hilo, del Perú. Y toda esta línea férrea pasará por el territorio boliviano. Es una vía nueva para las exportaciones y las importaciones, para abaratar importaciones y exportaciones de los países latinoamericanos hacia otros mercados. También el presidente Vladimir Putin ha recordado la decisión de su gobierno de participar en otra megaobra en Bolivia. Se trata del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz, que el gobierno boliviano ha decidido convertirlo en un aeropuerto destinado a atender los vuelos internacionales a nivel planetario, en un gran aeropuerto internacional en ese sentido. Y el presidente de Rusia ha señalado que su país participará también en este megaproyecto. De modo que podemos decir que este criterio que se maneja en niveles oficiales efectivamente se cumple, en sentido de que es un conjunto de compromisos y acuerdos que serán muy importantes para el desarrollo, sobre todo de Bolivia, con la cooperación y la experticia que ya tiene Rusia en todos estos rubros mencionados. Excelente, Freddy. Muchísimas gracias por el reporte. Hasta la próxima. Le invito ahora a revisar cómo han avanzado las relaciones entre los gobiernos de Rusia y Bolivia durante la última década.
En 2006 firman acuerdos de cooperación en el ámbito técnico-militar. Eliminan visas para los ciudadanos de ambos países. Crean comisión intergubernamentales para la colaboración económica y comercial. En el sector agrícola se espera suministrar productos alimenticios de Bolivia a Rusia. Actualmente Rusia exporta productos impresos, productos de metales ferrosos, dispositivos ópticos y otros instrumentos, mientras Bolivia le suministra minerales concentrados de estaño, productos químicos industriales y frutas. Gazprom y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tienen un acuerdo para el desarrollo de la industria gasífera boliviana hasta el 2040. La compañía energética rusa y la francesa Total participan en la exploración y productos de gas natural en el bloque Acero, ubicado en territorio boliviano. En 2016, ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación nuclear con fines pacíficos. La corporación Rusia Rosatom participa en la construcción del Centro de Investigación de Desarrollo de Tecnología Nuclear en Bolivia. Le aclaro que hoy tenemos 3 temas en desarrollo. El primero de ellos se genera en Brasil. Este jueves, el creador del portal The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, habló ante la Comisión de Justicia del Senado sobre las publicaciones que revelaron el carácter político de la operación Lava Jato con Sérgio al frente. Nuestro corresponsal, Nacho Lemus, nos tiene precisiones. Te saludo, Nacho. ¿Qué ha trascendido de esa disertación de Greenwald? Saludos, Rey. Así es, se ha presentado el periodista Glenn Greenwald y también coordinador del medio The Intercept, el responsable por publicar los mensajes filtrados de Telegram entre el juez Sergio Moro y los miembros del caso Lava Jato que llevaron a Luis Ignacio Lula da Silva a la prisión durante la campaña electoral en 2018, la disputa con Jair Bolsonaro. Se ha presentado Glenn Greenwald en el Senado brasileño, lo ha hecho ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y allí ha declarado que el ex juez Sergio Moro y ahora ministro de Jair Bolsonaro es una amenaza para el periodismo en Brasil. Ha denunciado la persecución por parte del juez Sergio Moro y además esto se da en el marco de la reciente exigencia de un juez sobre el ministro de Justicia Sergio Moro y también sobre el ministro de Economía Pablo Guedes para que esclarezcan si están investigando a partir del COAF, del Consejo de Control de Actividades Financieras, a Glenn Greenwald, como lo había denunciado un medio conservador llamado O Antagonista aquí en Brasil. Lo que denuncian es que estas personas, tanto el ministro de Economía como el ministro de Justicia, habrían accionado mecanismos estatales para revisar e investigar los movimientos bancarios de Glenn Greenwald. Todo esto en el marco de las denuncias que han surgido a partir de las publicaciones del medio The Intercept. Un punto importante, además, es que cuando el senador Marcos Val, un senador conservador alineado con el gobierno de Jair Bolsonaro, preguntó a Glenn Greenwald si consideraba que estaba de acuerdo con la publicación de las noticias estas y de las revelaciones de Intercept, sin pasar antes sin entregarlas antes a la Policía Federal, ya que vienen de una filtración a través de un hacker, según consideraba el senador Marcos Val. Greenwald respondió que si él entregase esa información a la Policía Federal sería una acción clásica dentro del marco de un gobierno autoritario, de un contexto fuera de lo democrático. En ese sentido, ha insistido en que continuará publicando sin pasar antes por la Policía Federal y las informaciones continuarán saliendo. Y lo importante ahora es que solamente 1/3 casi de las informaciones han sido reveladas. Estamos solamente en el comienzo de este proceso de informaciones sobre en el caso de Lava Jato. Entonces queda mucho por hablar de acuerdo con la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro. Rey. Esperemos entonces que esta causa llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta muy pronto. Nacho Lemus. Y nuestro segundo tema en desarrollo se genera en la Argentina. Otra persona en situación de calle falleció por hipotermia durante la ola de frío polar que azota ese país. Vamos a ver qué nos reporta nuestro corresponsal Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Hola, Edgardo.
Se ha conocido en las últimas horas una segunda muerte por hipotermia por las bajas temperaturas en la capital de Argentina. Es la octava víctima como consecuencia de esta ola polar que ha tenido los últimos días en todo el país, que han fallecido como consecuencia de las bajas temperaturas, pero en este caso fue en el Hospital Pirovano, un hombre de unos 50 años que se estaba refugiando del frío justamente en este nosocomio, fallece como consecuencia justamente de las bajas temperaturas, marcando una situación también de dificultades, lo que significa la política de ayuda social que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri, también el gobierno de la ciudad, a los ciudadanos en situación de calle. Por eso movimientos sociales están marchando en el centro de la capital de Argentina para pedir, por un lado, con cacerolas vacías, que haya alimentos para estas personas, pero también que haya una política mucho más intensa, más profunda en este invierno que realmente ha sido frío en todo el país, para darles soluciones a esas personas que están en situaciones complejas y difíciles, que están viviendo en la calle y que hasta ahora han tenido poca o casi nada ayuda por parte del gobierno nacional, como así también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Edgardo. Nuestro tercer tema en desarrollo, Colombia. Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU visita este país para revisar los avances en la implementación de los acuerdos de paz. Tatiana Portela nos tiene la actualización desde Bogotá. Hola, Tatiana. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. El día de mañana, delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llegarán por primera vez aquí a Colombia. Hemos perdido la comunicación con Tatiana Portela. Vamos entonces a la pregunta del día y vemos respuestas. Ahí está la pregunta. Mientras autoridades venezolanas califican de exitoso intercambio la ronda de diálogo con la oposición en Barbados, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la carga con la presunta rusificación, chinización, iranización y cubanización de Venezuela. ¿Qué busca? Vamos a revisar respuestas. La primera de ellas, Rodin, dice lo que busca es la americanización de Venezuela. Gracias, Rodin. Otra más. Aura Dastudillo dice la explosión de procesos de diálogo, seguir jugando a la desestabilización, ejerciendo aún más precisión con sanciones económicas, más presión quiero decir. Nunca dejarán de perseguir por cualquier vía el tesoro venezolano. Gracias, Aura. Una tercera respuesta, Carlos dice la intervención en Venezuela es lo que buscan. Y por último, vemos esta de Sari, dice, al imperio no le conviene la paz, lo que quiere son las grandes riquezas que tiene Venezuela, así roban con descaro este imperio ladrón para repartirse las riquezas y sumir al pueblo en la pobreza. Gracias también a esta usuaria. Lo vamos a dejar entonces con el vídeo web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en las redes sociales, específicamente en nuestra página en Facebook. Hoy le mostramos algo relacionado con el teatro de sombras chinescas que se ha mantenido durante 2000 años y que los creativos tratan de evitar que este tipo de entretenimiento muera. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.